Nos marchamos ahora al campo, concretamente, para ver cómo el sector del ibérico está sufriendo el castigo de la falta de agua. Las bellotas no crecen tanto como otros años y el campo sigue completamente en tierra. No crece la hierba porque aún no ha llovido lo suficiente. María, muy buenas tardes. Tú estás ahí intentando acercar las bellotas, vareando la encina, ¿no? Hola, hola. Vareando la encina como puedo, Juan Pedro, con la que está cayendo en Higuera de Vargas ahora mismo, porque no sé si se aprecia en cámara, pero estamos un poquito empapaditos, ¿verdad? Justo que eres ganadero, que tienes aquí una cantidad de cabezas de cerdo ibérico importante. Estamos viendo que ahora mismo por el suelo no hay demasiadas encinas, más que demasiadas bellotas más de las que yo acabo de varear. ¿Cómo está ahora mismo las encinas? ¿Cómo está el campo? ¿Cómo está la alimentación para estos cerdos? Bueno, pues en estos momentos, como puedes comprobar, el campo no tiene hierba ninguna. La bellota sí está muy bien en la encina, porque este año hay una cantidad de bellota buena y el problema es que no tenemos hierba. Entonces, como no vengan las lluvias pronto, que no haya otoñada en el campo, pues puede ser una montanera mala. Si tenemos la suerte de que llueva, como está haciendo en estos momentos, y Dios quiera que sea así, pues puede ser una montanera excelente. Justo Martínez, tú perteneces a una cooperativa de aquí, de Higuera de Vargas, de Jerez de los Caballeros. ¿Cómo se prevé la alimentación de estos cerdos? Si no hay bellotas, ¿cómo tendrías que alimentarlos? Bueno, pues si no hay bellotas, que bellotas sí hay. El problema es que no llueve. ¿Cómo se las comen? Si llueve y hay otoñada, como he dicho antes, puede ser una montanera excelente, pero si no llueve, pues habrá que alimentarlos con pienso y entonces ya no serán cerdos de bellota, serán cerdos de cebo campo. Claro. Si nos vamos acercando, justo, ¿tú crees que yo sería capaz de tocar alguno que me hace mucha ilusión? No creo porque ellos en el ambiente que viven no están acostumbrados. María, quiero preguntarle a Justo. A ver, Justo. Pregunta de Juan Pedro, él te está escuchando. ¿Seguirían manteniendo la calidad de 100% ibérico, comiendo lo que están comiendo? Ahora mismo no, necesitan hierba. La hierba es muy importante en la montanera porque le aporta una serie de proteínas y de minerales que son los que hacen que sea un jamón excelente. Bueno, María, pues te tengo que interrumpir un segundito porque queremos analizar precisamente eso, si esta situación afectaría a la calidad de nuestros jamones y paletas ibéricos. Y es que para ello tenemos que saber, en primer lugar, qué nos venden, qué nos ofrecen cuando vamos a adquirir un jamón ibérico, ahora que se acerca la Navidad. Bueno, pues estas son las 4 etiquetas que tenemos según la normativa actual. Tenemos la etiqueta negra, que es la bellota que se corresponde, el jamón o la paleta que se corresponden con la bellota 100% ibérico. Son cerdos de 100% de raza ibérica alimentados con bellotas en plena dehesa, criados en libertad, con hierbas aromáticas y con pastos naturales. Luego tenemos también la etiqueta roja, esta etiqueta que se corresponden con el bellota ibérico, que son también cerdos alimentados con bellotas, no son necesariamente de pura raza ibérica, eso sí, también son criados en libertad. Y ahora nos vamos a otros dos tipos de cerdos que no son necesariamente 100% ibéricos, pueden serlo al 75 o al 50. Cebo de campo ibérico, etiqueta verde, están criados en la dehesa, eso sí, alimentados con hierba y también complementados, suplementados con pienso. Y nos vamos a la 4ª categoría, etiqueta blanca, cebo ibérico, criados en un cebadero, en régimen intensivo, alimentados solo con pienso. Ante estas circunstancias, Justo, no sé si, como estabas comentando, esta situación puede afectar a la calidad de nuestras razas. Sí, si sigue esta situación que tenemos ahora mismo, sí nos afectaría. Pues como comenté antes, tendríamos que suplementar a los cerdos con pienso. Pero si empiezan pronto las lluvias, como tenemos en este momento, y las previsiones para el fin de semana son buenas también, y empieza la otoñada, todavía se puede prever que sea una muy buena montanera. Se puede salvar. Y el precio del jamón también, Juan Pedro, es una cosa que a mí me interesa mucho. ¿Bajaría el precio también del jamón? Hombre, el precio del jamón ahora mismo en esta campaña repercutiría en los jamones de esta campaña, pero no necesariamente en los que salgan al mercado de cara a estas Navidades.
¿Cuántos jamones salen de Extremadura? Vamos a ir acercándonos a ver si conseguimos. Ya han cogido mucho camino los dedos, pero ¿cuántos jamones salen de Extremadura de denominación de origen? De estos que son puros de bellota. Se van porque van buscando la bellota. Hablábamos antes de cifras de miles. Sí, vamos a ver, de denominación de origen se suelen hacer, el año pasado creo que se hicieron 17, porque fue un año regular, pero este año yo creo que la previsión puede ser entre 25 y 30.000 o 35.000 cerdos de DO, aparte de bellota que salen bastantes más, con el precinto negro y con el precinto rojo, que son los, como bien decimos, los ibéricos puros y los del 50% de bellota. Tienes un grito de guerra para llamarlos, ¿verdad? Justo por si acaso, aunque están muy lejos. Sí. ¡Ay! ¡Ay, que! Pero como ves... Vamos ya, ni con la vara. Ay, no, ¿qué no le me dice? hacen mucho caso porque ellos van buscando ya su comida. Pues Juan Pedro, atención a lo que vamos a hacer porque aguántame la vara justo, me voy a acercar un segundito aquí a Raúl que tiene una cosa para nosotros, porque yo sé, Juan Pedro, que tú por ahí por plató posiblemente tengas tu jamoncito, pero es que nosotros somos unos reporteros que también nos gusta mucho comer, aunque estemos en medio del campo, aunque esté lloviendo. Y lo traemos protegido, pero traemos nuestro pan con jamoncito y nos lo vamos a comer justo. Hombre, y yo ahora mismo. Pues comerse un pan con jamoncito para bueno, Melite, ahí en la dehesa, ole. con un buen criador de cerdo ibérico, eso es una maravilla, genial. Gracias María, gracias Justo por atendernos y por hacernos un hueco en esta previa de la Montanera, que esperemos que sea así y que sea muy fructífera.